Saludos a todos. En esta oportunidad quiero hablarles sobre el valor ganado, el cual es un concepto introducido por el PMI a través de su guía el PMBOK. Revisaremos rápidamente los conceptos y fórmulas principales. Mencionaremos las diferentes técnicas de control para actualizar el progreso del proyecto y cómo este se muestra gráficamente en la conocida curva S y cuál es su conclusión a través de 3 casos ejemplo. El valor ganado cuenta con 3 dimensiones: el valor planeado, PB, también conocido como el costo de presupuesto del trabajo planeado. Este es el costo del trabajo presupuestado de un proyecto durante un periodo de tiempo, el cual podría ser la duración prevista del proyecto hasta su finalización o hasta la fecha de control del mismo. Aquí tenemos un ejemplo sobre la construcción de un centro comercial, el cual se ha presupuestado en $1 millón y con una duración de 10 meses. Costo actual, AC, llamado también el costo actual del trabajo completado, ACWP. Es el costo del trabajo actual a la fecha, en un periodo determinado. Incluye costos directos e indirectos. Ejemplo, en el proyecto de construcción de un centro comercial, el reporte de los gastos hasta finalizar el mes 5, como se muestra. En el mes 2 tendremos una C actual de $80.000 y una C acumulado de $180.000. Por simple inspección podemos adelantar que los costos reales no superan el proyectado. Valor ganado, EB, conocido como el costo del presupuesto del trabajo completado, BCWP. Es el costo del trabajo terminado hasta la fecha de un periodo determinado, que puede ser la fecha de control o el final del proyecto. Como vemos en la filmina, continuando con el proyecto de construcción de un centro comercial, el reporte del trabajo completado real en valor monetario asciende a $400.000. Revisaremos las fórmulas usadas. Las podemos clasificar en variaciones, índices de rendimiento y proyecciones del proyecto. Estas fórmulas se encuentran en la guía del PMBOK 2008. En las variaciones podemos observar que se encuentran clasificadas en variaciones de costo y variaciones del cronograma. Básicamente nos brinda la diferencia numérica entre lo planificado en costo o tiempo con respecto al trabajo real terminado. En los índices de rendimiento, al igual que las variaciones, están clasificadas en costo y cronograma. Nos brinda en porcentaje cuánto del trabajo terminado se ha realizado en base al costo generado o al tiempo planificado. Si el CPI y el SPI son muy opuestos, se puede utilizar el SCI, el cual es una combinación de ambos índices de rendimiento. Y por último, las proyecciones. Acá vemos las referencias al costo, como son proyecciones del costo total, del costo restante y la variación con respecto a lo planeado. Como vemos en las fórmulas, existen variaciones atípicas que involucran que el proyecto va según lo planeado. Pero esto es un caso ideal. Las variaciones típicas son con respecto a proyectos reales que están afectados de acuerdo al índice de rendimiento que se quiere utilizar para calcular la proyección. Para poder utilizar el valor ganado es necesario definir la metodología que lo implemente. En la filmina, a manera de diagrama de flujo, se pueden apreciar algunos pasos sugeridos que se pueden utilizar y ser adaptados según el tipo de proyecto que los necesite. Como pasos iniciales se sugiere elaborar un WBS del proyecto, desarrollar el cronograma, asignar un costo a cada actividad y establecer la línea base en costo y tiempo. Luego vienen las tareas repetitivas hasta que finalice nuestro proyecto. ¿Cuál va a ser nuestra técnica de control para las mediciones de rendimiento? Esfuerzo sobre esfuerzo restante. Esta técnica determina el porcentaje del trabajo realizado sobre la suma del mismo más el trabajo restante real. Un ejemplo es el que vemos en la filmina, el ensamblaje de un auto planificado con 80 horas hombre. Ya se han utilizado 40, pero realmente se necesitará para completar 60 más. Porcentaje del trabajo completado es 40%. Otra técnica que se puede mencionar es la de porcentaje físico completado. Es utilizado cuando el proyecto involucra entregables físicos cuyo progreso se puede determinar por simple inspección, como por ejemplo en la elaboración de una construcción, la cual ha sido subdividida en 3 fases, de las cuales una ya ha sido terminada. Otro ejemplo es a nivel de hitos.
Cuando no se puede determinar el progreso de un proyecto a través de entregables físicos, ya que son intangibles, podemos utilizar el cierre de hitos. Por ejemplo, en el desarrollo de un software, dividimos el producto en módulos, de los cuales no podemos saber cuál será su extensión en líneas de código, pero cada uno de ellos representa una parte de todo el sistema. Por último, las reglas 50/50, 20/80 o 0/100. Si las anteriores técnicas no cubren nuestras expectativas de control, podemos usar las siguientes. Análisis de la curva S. A continuación mostramos un ejemplo donde analizaremos el valor ganado a través de la curva S. Las premisas del proyecto son las siguientes. Nombre del proyecto: carga masiva. Presupuesto: $100,000. Duración estimada: 4 meses. Se ha elaborado el WBS cuya información y desarrollo de paquete de trabajo ha sido transferido a un cronograma que luego de algunos ajustes se ha establecido la línea base. En la siguiente filmina podemos ver el cálculo del progreso del proyecto aplicando la técnica de control elegida. Vemos que las tareas van sombreándose según el avance, que significa el trabajo real completado. Encontramos que el trabajo terminado es el 25% del total, y que convertido en costo equivale a $25,000. Se puede observar cómo las curvas del trabajo realizado se grafican por debajo del costo real. Para encontrar la variación del costo podemos hacer la diferencia en el eje Y entre el punto donde se intersecta la curva de valor ganado y el punto donde se intersecta la curva del costo actual, AC. El resultado entonces es menos $5,000, un valor negativo, lo que significa que hemos invertido más de lo que hemos obtenido realmente. Para encontrar la variación del cronograma hacemos el mismo procedimiento, pero en el eje X. El resultado es menos 3 semanas, valor negativo que significa un retraso según lo planificado. Se puede observar entonces que el CPI arroja un valor de 0.83, lo que significa que por cada dólar que se invierte recibimos 83 centavos. Calculamos el CPI, que resulta 0.5, y lo que nos indica que estamos muy retrasados. En este punto el jefe de proyecto determina la acción correctiva más adecuada. Finalmente calculamos las proyecciones del costo y el EAC es de $132,000, lo que nos da una variación $32,000 con respecto al presupuesto planificado. Podemos calcular el pronóstico de finalización o EAC del tiempo. El resultado de 8 meses involucra 50% más del planificado. Este primer caso se refiere al desarrollo de un sistema de catálogo web de productos con una duración límite de 8 meses y un presupuesto de $80,000. Podemos apreciar en la filmina el desarrollo del WBS para este proyecto. El periodo de control es mensual y en el mes 2 tenemos un CPI igual a 1 y un SPI igual a 0.9. Vemos cómo las curvas de costo real y valor ganado están cerca a la curva de valor planeado. Como se ve en la filmina, estoy utilizando una hoja de cálculo que me sirve de herramienta para la gestión del valor ganado. Conclusión: tenemos un proyecto que tiene un buen rendimiento en costo, pero empieza a haber una pequeña desviación con respecto al cumplimiento de los tiempos. El segundo caso se refiere a la construcción de un metro urbano con una duración límite de 24 meses y un presupuesto de $1 millón. Como en el caso anterior, desarrollamos el WBS para este proyecto, para luego generar el cronograma y establecer la línea base. Hemos utilizado una técnica de control a nivel de hitos. En el mes 7, los resultados numéricos que tenemos son un PB de $356,000 y una C de $400,000. Lo que nos indica que nos hemos pasado de lo que teníamos disponible hasta ese momento. El EV resultante es de $320,000, que refleja que estamos recibiendo menos de lo invertido en el trabajo terminado. Los indicadores encontrados son CPI de 0.8 y SPI de 0.899. La conclusión de este proyecto es que existe un sobrecosto y un retraso, el cual es de 2 meses en promedio. El tercer y último caso se refiere a un sistema de seguridad de la red, que es básicamente un conjunto de procesos soportados con script e interfaces de monitoreo. Como en los casos anteriores, se desarrollarán los pasos de acuerdo a la metodología de valor ganado del WBS hasta la línea base. En el B6
de control del proyecto nos encontramos con las mediciones, un PV de $318.000 y un AC de $400.000, pero lo más preocupante es que tenemos un EV de $120.000. El CPI es de 0.3 y el SPI es de 0.377. Al revisar las curvas podemos observar que el costo es mayor al planificado y el valor ganado es muy pobre. La conclusión es que el proyecto es muy difícil de recuperar. El estimado de tiempo supera el doble al que se planificó y es 50% más del presupuesto planeado. El TCPI es el índice de desempeño del trabajo por completar, mientras que el CPI es el rendimiento en costo del trabajo ganado ya realizado. El TCPI nos indica cuál será el rendimiento o costo del trabajo ganado que realizaremos y lo que será necesario cumplir para cubrir las expectativas financieras del proyecto. La fórmula que tenemos aquí se puede traducir como el trabajo restante dividido entre el presupuesto restante. Si deseamos mantener el BAT o presupuesto original, la fórmula será tal como se muestra, pero si decidimos considerar un cambio por el EAC, entonces el denominador cambia por EAC menos AC. A continuación podemos ver un ejemplo. Si tenemos un CPI acumulado de 0.75, significa que por cada dólar gastado se recibe 0.75 centavos de dólar de valor ganado. Calculamos el TCPI que nos indica que debe tener un rendimiento de 1.25 dólares por cada dólar futuro a gastar, manteniendo el presupuesto original. Si decidimos que cambiaremos el presupuesto y utilizaremos un EAC, entonces puede ser que nuestro TCPI se reduzca a 1.10 dólares y esto significa que por cada dólar que gastemos debemos recibir ese valor de trabajo realizado. Dependerá del jefe de proyecto determinar qué escenario es más probable o aplicar las medidas correctivas para que se cumplan estos valores. En la siguiente filmina, un cálculo histórico del CPI acumulado, el TCPI basado en el presupuesto original y el TCPI basado en el EAC. Vemos también la gráfica del CPI y el TCPI. Podemos observar que cuando el CPI se aleja de la línea base, entonces el TCPI crece para poder balancear el costo de recuperación y cumplir el presupuesto disponible restante. Revisaremos algunos mitos por los cuales no suele usarse el valor ganado. Solo se implementa en proyectos grandes. Falso. El valor ganado puede ser implementado en todo tipo de proyectos, no importa si su duración es corta y su costo también. Es demasiado rígido. Falso. El valor ganado, como se ha visto, es una técnica muy simple que puede ser adaptada fácilmente a los cambios que surgen en el desarrollo de un proyecto a través de la actualización del WBS. Crea un montón de trabajo extra. Falso. Este suele ser uno de los mitos más comunes y como se ha visto, el valor ganado solo refuerza las buenas prácticas de gestión y brinda una metodología a seguir. Requiere de la compra de un nuevo software. Falso. Es verdad que es necesario contar con una herramienta que nos facilite los procesos de cálculo de las fórmulas utilizadas. Sin embargo, no implica la compra o uso de otras herramientas a las actuales. Revisaremos los beneficios del valor ganado. Podemos reforzar las buenas prácticas de gestión utilizando una metodología simple que nos empuje a implementar más buenas prácticas en otros procesos de la gestión de proyectos. Establece un tablero de control del progreso para mejorar el seguimiento y sea más fácil y rápida nuestra reacción a cualquier riesgo u oportunidad. Brinda una herramienta gráfica que facilita la toma de decisiones en las medidas correctivas a ejecutar. Determina la efectividad de los proyectos, información importante para la alta gerencia. Nos da una herramienta predictiva sobre el rendimiento a futuro del proyecto. Proporciona varias fórmulas que nos dan una predicción del costo y del tiempo y además del rendimiento que debemos tener. Por último, las conclusiones de esta presentación. Elaborar un WBS es obligatorio para trabajar con el valor ganado. Establecer una metodología para el valor ganado. Pueden basarse en la que se muestra aquí. Elegir una adecuada técnica de control. En esta presentación se han mostrado 4 ejemplos. Ustedes tienen que determinar cuál es la más adecuada para su proyecto.
Establecer el periodo de control más adecuado. Eso depende de la duración del proyecto. Si hablamos de proyectos que duran más de un año, el periodo de control más adecuado es mensual. Hacer uso de una herramienta de software. También es obligatorio esta conclusión porque el valor ganado involucra varias fórmulas. Apoyarse en las gráficas como tablero de control. Esto es muy. Muchas gracias por su tiempo.